Dios les dé en esta tarde ricas bendiciones. Y yo le doy gracias a Dios, una vez más. En primer lugar, le doy toda la honra, le doy toda la gloria al Señor por la misericordia y el amor que Dios ha tenido con nosotros, de podernos guardar y poderles ver a ustedes una vez más en la casa de Dios. Es motivo de alegrarse, de poderles ver. Estamos cada uno en su casita y decimos en la casa de Dios, porque cuando nosotros nos reunimos para honrar a Dios, nosotros levantamos un altar en este lugar para adorar a Dios, para engrandecerle y darle toda la honra, porque Él es el más importante. Él es la persona más importante en este servicio. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ayude. Bueno, estoy solito, mi esposa está en otro servicio, ahí en su pieza está con las Dorcas de Payaco, están reunidas. Ella se iba a reunir conmigo, pero no pudo, pero está ahí con las Dorcas de Payaco. Ellas están ahí estudiando la palabra y bueno, Dios les bendiga a ellos también allí. Bendito el nombre del Señor. Quiero dar lectura a una palabra del Señor que la vamos a encontrar en el libro de Mateo. En el capítulo 14 del libro de Mateo, abra su Biblia. Y en el versículo 22 vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que dice así en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hizo de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, una vez más estamos ante su divina presencia, Dios de los cielos, para honrarle y adorarle. Tenemos, Señor, aquí una palabra que pudimos dar lectura, Señor, en esta tarde. Dios de los cielos, pido que esta palabra, Señor, pueda usted, Señor, darle un crecimiento en el corazón de cada uno, de cada persona, Señor, que en esta tarde está con el oído atento, esperando para oír una palabra. Señor eterno, yo me pongo en sus manos y quiero solamente hablar lo que usted ponga en mis labios, Señor. Quiero ser un instrumento suyo en esta hora, Dios de los cielos,
por amor a aquel que está esperando la palabra, Señor, por amor a aquel que el día de mañana, Señor, cuando esta palabra, Señor, quede grabada allí, Señor, y mañana o pasado, algún día, alguien la suba a las redes sociales, Señor, alguien pueda estar esperando una palabra y esta sea una palabra que aliente el corazón, Señor, de aquel que busca una palabra, de aquel que busca una respuesta, soberano Dios. Pido, Señor eterno, que usted, Dios de los cielos, tome el control en este momento, Señor, porque yo sin su ayuda, Señor, no soy nadie. Soberano, Señor, usted mismo lo dijo, Señor, que separado de usted nada podríamos hacer. Dios de los cielos, gracias le doy por todo en este momento. Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Tome su asiento y la gloria sea para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Estamos frente a una palabra maravillosa que pudimos dar lectura en esta tarde, y donde nosotros vimos al maestro, hermanos. Él venía de enseñar a la multitud y alimentar a aquella multitud multiplicando los panes. Jesús se fue, salió desde un lugar cuando Herodes tomó a Juan, que estaba en la cárcel por predicar la palabra, y Juan le había enrostrado su pecado a este hombre, y le había dicho: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y en cada vez que tenía la oportunidad se lo hacía saber y se lo manifestaba y le decía: no te es lícito. Y Herodes tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza a Juan. Y Jesús, cuando supo esto, cuando sus discípulos le hicieron saber lo que había pasado con Juan, entonces Jesús dice: se fue a la otra ribera, y la multitud le siguió. Le siguieron para donde él llegó, y allí se congregaron. Él los empezó a enseñar la palabra. Cuando ya llegó la noche, los discípulos le dijeron: no es bueno que ellos estén reunidos con nosotros todavía, porque ya es tarde y tienen que ir a las aldeas que están alrededor para que compren algo para comer. Nosotros veíamos ahí el milagro de los 5 panes, que Jesús los multiplicó. Pero después que terminó todo aquello, Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran, porque él iba a despedir. Mientras tanto, él despedía a la multitud. Él los despedía. Él hablaba con ellos, quizás alguien haciendo una pregunta, otra. Es como, yo me imagino ese cuadro, hermano, como cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nos congregamos en la iglesia y después termina el culto, y no sé si allá en Muermo sucede lo mismo, pero en Payaco nosotros, cuando estábamos en la iglesia, hermanos, terminaba el culto y todos queríamos ir a saludar al pastor, conversar con él, hacerle alguna pregunta. Yo me imagino este cuadro era lo mismo. Todos querían quizás algo del maestro. Entonces él se quedó con ellos allí, y llegó la noche. Y Jesús quedó solo ahí. Los discípulos ya se habían ido y él quedó solo. Dice que él no se fue con los discípulos, sino que él sube al monte. ¿A qué subió? Subió a orar. Pero note usted una cosa, hermanos, porque dice que él subió a orar. ¿Y cuánto rato estuvo, cuántas horas estuvo orando allí? No lo sabemos, no lo dice la palabra, pero yo le voy a decir algo para que usted piense un momento y se dé cuenta cuánto estuvo orando el Señor allí en el monte, conversando con Papá del cielo. Porque si usted se da cuenta en la lectura que nosotros tuvimos, ahí en esa lectura dice que Jesús se quedó en el monte orando. Pero dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. El Señor nos bendiga. Si nosotros buscamos en la historia, en el pueblo de Israel, la vigilia se dividían en 4 partes.
Para que usted se haga la idea cuánto estuvo Jesús orando. La primera vigilia, si nosotros miramos la historia, la primera vigilia empezaba de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. De ahí venía la segunda vigilia y ahí saque su cuenta usted. Jesús apareció a ellos tipo 4 de la mañana más o menos. Desde las 4 de la mañana hacia adelante, Jesús se aparece caminando sobre el mar. Y ese es el mensaje, la palabra que nosotros hemos leído. Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Lo que para ellos les produjo miedo cuando lo vieron. Ellos estaban, dice la barca, azotada por el viento. El viento era contrario y ellos trataban de remar, trataban de avanzar. Y cuando estaban en esa lucha ahí, tratando de avanzar, Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Algo sobrenatural, algo que nunca un hombre, ningún mortal de la tierra ha podido lograr, caminar sobre las aguas. Y Jesús lo hizo, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando de repente ellos lo ven, cuando ven en la noche, ven que algo viene acercándose a la barca. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos dieron voces de miedo. Alguien dijo, es un fantasma. Es un fantasma. Se asustaron, tuvieron miedo y alborotaron al resto de gente que había en la barca con la confusión que ellos tenían. Bendito el nombre del Señor. Y es lo que nosotros hoy día podemos ver, porque los discípulos estaban tan acostumbrados a caminar con Él. Ellos caminaron, vieron milagros, vieron muchas cosas que Jesús hizo y caminaron al lado de Él. La multitud caminaba con Él, pero nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Lo veían por ahí de repente caminando sobre la playa, caminando por un lado, de un lado a otro, aparecía de un lugar de repente, pero nunca sobre las aguas. Y eso fue lo que a ellos les causó una tremenda admiración. Dijeron, no es Él, es un fantasma. Bendito el nombre del Señor. Y hoy día nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Porque estamos tan acostumbrados, hermanos, a ver cosas que Dios hace, cosas tan sencillas, cosas tan simples que nosotros vimos. Y cuando vimos un milagro extraordinario, nosotros decimos, no, esto ya no es de Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos, muchas veces nos turbamos, hermanos, al ver lo que Jesús está haciendo, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, hermanos, los que creen en Él harían cosas mayores que las que Él hizo. Dios nos bendiga. Imagínense, si Él caminó sobre las aguas, si Él resucitaba a los muertos, si le dio vista a los ciegos y dijo que los que creen en Él harían mayores obras. Dios nos bendiga. Pero los discípulos se turbaron, tuvieron miedo. Dijeron, no, es un fantasma. Y había alguien allí en la barca que nosotros siempre lo encontramos como el más impulsivo, el hombre que siempre estaba adelante. Dios nos bendiga. Pedro, el hombre impulsivo, ese Pedro que siempre estaba ahí cuando el Señor le dice que tenía que ser crucificado. Pedro fue el primero que se para y le dice, en ningún momento te suceda esto. Dios nos bendiga. Ese Pedro estaba ahí en la barca y cuando dijeron, unos decían es Jesús, los otros decían no, si es un fantasma. Y Pedro le habla y le dice, maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, Pedro, ven. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Y nosotros vimos a Pedro cuando descendió a las aguas. Bendito el nombre del Señor.
Es como cuando nosotros hoy día, hermano, vimos a alguien que Dios lo empieza a usar, lo empieza a levantar. Ahí estaban los discípulos. Yo me imagino ahí cuando Pedro iba poniendo el primer pie en el agua, cuando se soltó de la barca, no faltó el que estaba en la barca que decía se va a hundir. Y todos lo miraban, ¿a qué hora se hunde? Se va a hundir. Así estaban los discípulos, mirándolos ahí a la expectativa. ¿A qué horas Pedro se empezaba a hundir? Es como cuando nosotros, hermanos, hay alguien que Dios lo empieza a usar y nosotros estamos ahí a ver cuándo va a caer, en qué momento va a caer. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermano. Pedro caminó sobre las aguas. La Biblia no dice cuánto caminó sobre las aguas, pero Pedro iba caminando sobre las aguas. Pero ¿qué es lo que hace que Pedro se empiece a hundir? ¿Qué es lo que hizo que Pedro se hundiera? Lo que hace que Pedro se empiece a hundir fue cuando Pedro miró para el lado, miró para el otro lado y se empezó a hundir porque vio el viento que azotaba las aguas. Es ahí donde Pedro empieza a hundirse. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué se empieza a hundir Pedro? Porque miró hacia el lado y sacó la vista de Jesús. Jesús estaba al frente y Pedro, mientras él lo miraba a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando le sacó la vista al maestro y miró hacia el lado, lo que estaba sucediendo al lado, es ahí donde se empieza a hundir. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Es como cuando nosotros estamos caminando, hermanos, en el camino que el Señor nos ha trazado. Nosotros, hermanos, tenemos el punto que ha escrito el Señor. Dios nos bendiga. Por eso es que el libro de Proverbios dice, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Quién es el que está delante? Jesús. Ese es el punto que nosotros tenemos que mirar. Y el cristiano, cuando le saca los ojos al que está al frente, es ahí donde empieza a hundirse. Muchas veces nosotros nos ha sucedido, hermanos, que nos empezamos a sentir débiles y nos empezamos a hundir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los ojos puestos en el Maestro, los ponemos al lado, en la tormenta que hay al lado. Pedro se hundió cuando miró la tormenta. Bendito el nombre del Señor. Pero Pedro pensé que era un hombre impulsivo, que todo lo quería hacer él. Él lo primero que hace cuando se da cuenta que se está hundiendo, le extiende la mano y le dice, Señor, sálvame. Dios nos bendiga. Señor, sálvame. Y dice que al instante el maestro extiende la mano y lo levanta. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, cuando sientas que estás débil, cuando sientas que te quieres hundir, que como que no puedes avanzar, extiende tu mano. Dile, Señor, sálvame, Señor, toma mi mano. Toma mi mano, Señor. Y el Señor le va a tomar su mano inmediatamente y lo va a levantar y le va a ayudar a caminar. Pero pídale que le tome su mano. Porque si usted le toma la mano al Señor, usted se la va a soltar. Pero cuando Él lo tome, Él nunca le va a soltar la mano. A Pedro lo levantó. A Pedro lo levantó de donde estaba hundiéndose y subió con él a la barca. Bendito el nombre del Señor. Y esto es lo que a nosotros nos muestra esta palabra, hermanos. Nosotros muchas veces estamos como los discípulos que no sabemos, no conocemos al Señor. Ellos caminaron mucho tiempo con ellos, pero habían veces que no entendían lo que Jesús hacía. Dios nos bendiga. Caminaron con Él, vieron los milagros y ni aún así no podían entender de que el que caminaba con ellos era el Hijo de Dios. Y lo vemos en muchas oportunidades, hermano. Cuando Él sube a la barca, se calmó la tempestad, se terminó la tormenta.
Y usted ve el último versículo que leímos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciéndole: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, todavía tenían dudas. O sea, todavía no creían con el corazón de que Él era el Hijo de Dios. Dios nos bendiga. ¿Cuántos hay en la iglesia hoy día que todavía no creen con el corazón? Que han visto milagros, que han visto cosas extraordinarias dentro de la iglesia, pero todavía no creen, todavía tienen un poquito de duda. Lo que le pasó a ellos, a los discípulos, cuando veían estos milagros quedaban asombrados. Cuando los vieron caminar sobre las aguas, no, este no es el Señor, este es un fantasma. Dios nos bendiga. Así está la iglesia hoy día. Así estamos nosotros como iglesia hoy día. Y caminamos con el Señor, decimos que el Señor va a mi lado, yo camino con Él. Y cuando vemos estas cosas extraordinarias, decimos: no, esto no es el Señor. Dios nos bendiga. Y cuando nosotros caminamos, hermanos, en este camino del Evangelio, hermanos, tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Eso dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. Dios nos bendiga. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el que nos guiará. Él es el que nos enseñará el camino. Dios nos bendiga. Pedro sacó los ojos del Señor y se empezó a hundir. Hoy día, hermanos, la tormenta está afuera. Al lado hay mucha tormenta. Si usted mira hacia afuera, hay tormenta. El mundo afuera, hermanos, está revolucionado. Nosotros tenemos esta gran bendición de poder estar en el camino que el Señor nos ha mostrado. Pero tenemos que caminar por el camino que Él nos ha trazado. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Bendito el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que caminar por este camino que Él nos ha trazado, sin mirar lo que pasa afuera, sin mirar lo que pasa al otro lado, allá. No, nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús. Bendito el nombre del Señor. Juanito en una de sus cartas dice que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Bendito el nombre del Señor. Y qué glorioso es, hermano, poder ser guiado por la palabra de Dios, poder meditar en ella. Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos nosotros esta gran bendición hoy día, hermanos, de poder estar en su presencia. Hoy día tenemos esa gran bendición nosotros, que ni siquiera tenemos que salir del hogar para tener palabra de Dios. Ni siquiera tenemos que caminar para ir a un culto. Estamos en la casa y entramos en un culto. Dios nos bendiga. Aunque afuera esté todo revolucionado. Bendito el nombre del Señor. Aunque en nuestro país esté todo patas para arriba, nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesús, que es el camino y es la verdad y es la vida, y con eso nosotros nos basta. Dios nos bendiga. Él es el único grande. Él es el que tomará tu mano cuando te estés hundiendo. Extiende tu mano. Jesús te va a tomar la mano y te va a levantar. Él no te va a dejar ahí esperando. Él no te va a decir no mañana. Él no te dice espera un momento. No, Él dice, la palabra de Dios dice que cuando Pedro tiró la mano, Jesús al momento le toma la mano y lo levanta. Pero ¿qué sucede? Pedro pidió auxilio. Dios nos bendiga. Es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, porque somos humanos, nosotros también fallamos. Y muchas veces nos sentimos debilitados.
Muchas veces este hombre que está por dentro, este hombre espiritual, muchas veces se siente cansado. Y muchas veces, hermanos, hay debilidades también. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, toma mi mano. Doblar nuestra rodilla y venir a Él. En Isaías dice que Dios es un Dios que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Así que si alguno no tiene fuerza, si alguno no está cansado, si alguno se siente debilitado, busque a Dios. Isaías dice buscarle en tanto que está cercano, llamarle mientras que Él puede oír. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como pueblo de Dios, buscarle ahora que Él está a nuestro lado, buscarle en tanto que Él puede oírnos. Dios nos bendiga. Santiago nos dice también en una de sus palabras, dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Dios nos bendiga. No podemos esperar que el Señor venga a nosotros. Dios nos bendiga. Tenemos que nosotros venir a Él. Por eso es que Santiago dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Mientras nosotros no le busquemos, Él no va a venir a nosotros. Él está esperando. Él conoce tu necesidad, pero está esperando que tú vayas y le busques. Que doble tu rodilla y le busques y le pidas la ayuda que necesitas. Él está con el oído atento para oír. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios nos ayude a nosotros como iglesia para poder seguir firme adelante, para poder nosotros, hermanos, estar bien, los ojos puestos en Jesús y no equivocarnos al momento cuando Jesús actúe, no equivocarnos como se equivocaron ellos, hermanos, al verle a Jesús. Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra que puedo predicar en esta tarde. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Para los que oyeren la palabra el día de mañana, sea de bendición. Y que le deje un crecimiento en su vida. Dios les bendiga. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre Santo. Una vez más, Dios de los cielos, le damos la gloria, le damos la honra a usted. Cristo de los cielos, por esta tu palabra, Señor, que he podido predicar en esta tarde. Eterno Dios, esta palabra, Señor, que ha venido a mi mente, a mi corazón, mientras pensaba, Señor, lo que iba a hablar, lo que iba a predicar. Usted puso esta palabra y ha hablado de ella, Señor. Pido, Señor, que por esta palabra el que esté débil sea restaurado, Señor. Dios de los cielos, oro por cada uno de los que oyen la palabra, Señor, de los que estaban esperando un mensaje, esperando una palabra, Dios de los cielos. Oro por ellos, Señor, pido que usted los pueda bendecir, Papito de los cielos. Gracias por esta palabra, soberano Dios. Muchas gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga.